primero que quería hacer era agradecerles a Javier y a sus alumnos eh, por haberse sumado a esta idea, ¿no? Antes que nada, mi nombre es José Pablo López y junto con Laura Bellos, que es la única que tiene la cámara habilitada por allá, saluda Laurita, somos los docentes de la materia de petrología de la carrera de geología de Tucumán, ¿sí? Y para los tucumanos les digo que el otro que está en la camarita ahí y que ahora los va a saludar es Javier Gómez Figueroa, que es el petrólogo, el profesor de petrología de la carrera de geología de la UNCU. Está bien así, ¿verdad, Javier? Impecable, JP. Perfecto. Impecable, está muy bien. Bueno, así que lo único era esto, es agradecerles que se hayan sumado a esta propuesta, decirles que tenemos que aprovechar este tema de la virtualidad en una situación complicada para sacarle el jugo a las piedras, digamos, los petrólogos. Esta debería ser el primer contacto. También espero que haya nuevas clases, nuevas actividades que podamos hacer juntos. Y ya se me están ocurriendo algunas otras ideas que terminan en algún viaje de campo en conjunto, ¿no? Todavía queda lejos, hay mucha tela para cortar antes, pero eso, quiero que, estoy seguro que vamos a hacer alguna cosa más a futuro. Así que, Javier, saludalos a mis chiquitos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Javier Gómez Figueroa. Recién le contaba a los chicos, estuvimos en una pequeña reunión en Skype, ahí explicándole el motivo de la reunión, pues la materia de nosotros la vamos a hacer anual. Siempre ha sido cuatrimestral y por la circunstancia del COVID-19 la hemos modificado y la hemos hecho anual. Así que ha ido cambiando la materia, la estoy cambiando la materia. Así que no sé, me junté con la gente de Tucumán, que siempre estoy muy ligado y me gusta mucho Tucumán, así que hay buena gente, y me contacté con JP y pudimos hacer esta virtualidad de hablar de rocas volcánicas, que siempre yo le decía a Laura que es un tema que llama mucho la atención, el tema de las rocas volcánicas, de los volcanes, los flujos piroclásticos, todo el peligro volcánico que rodea eso. Así que, nada, creo que recién les dije a mis alumnos que es interesante la temática. Así que es prestar atención, estar interactivo, preguntar lo que hay algún tipo de duda. Y con respecto al viaje de campo, a los profes de Tucumán, yo ya los invito de organizar algo en conjunto porque los chicos tampoco conocen la Payunia. El único que conoce la Payunia, acá que yo empecé a dar la materia en el 2018, Laura y Sí. José, este es el tercer año que doy petrología acá y el primer año hicimos el viaje de campo a la Payunia. Entonces se ve cada cosa en la Payunia, el que no la conoce es un lugar para conocer por todo el volcanismo que había en esa zona. Así que hasta eso podríamos hacer de que este primer paso termina ya en noviembre, diciembre, tal vez conociendo toda la Payunia. ¿Por qué no? Dale, dale. Me Yo prendo. vengan. Bueno, Bueno, arranquemos. ¿O alguien quiere decir algo? bueno, Laurita, todo tuyo. Bueno, ahora me tienen paciencia. Bueno, yo soy Laura, ya me presentaron. Yo lo que les voy a contar hoy un poquito es sobre rocas piroclásticas, en particular dentro de lo que es el vulcanismo, y sobre todo para nosotros es un pantallazo nada más, porque bueno, no tenemos la suerte de poder ver estas rocas en el campo, en nuestros trabajos más cotidianos, digamos, cuando vamos. Acá en Tucumán prácticamente no hay. Entonces, como para que tengan una idea, sobre todo los chicos de Tucumán, que son los que les va a costar más acceder a este tipo de rocas.
Bueno, ahora que esperen que les comparto y veamos cómo funciona. Avísenme si están viendo ahí mi pantalla. Sí, perfecto. Sí. Sí, arrancamos en esa. Bien, esperen por la presentación. Bueno, ahí empezamos. Cualquier cosa, si alguno tiene una duda, no hay ningún problema de que me pregunte, ¿sí? Mientras voy hablando. Y suena un ruidito por ahí de celulares, demás, cualquier cosa, apaguen sus micrófonos. Como ustedes ya deben haber visto, digamos, ya al principio de la materia, ¿sí? Las propiedades reológicas de los magmas dependen de diferentes factores, como son, por ejemplo, la composición del magma, el contenido de volátiles que tenga, la temperatura, la densidad y la viscosidad. Ahí va la otra. Cuando hablamos de viscosidad, estamos diciendo que es la resistencia interna a fluir que tiene una sustancia cuando está sometido a un esfuerzo. Y como también ya saben, la viscosidad va a depender de ciertos factores de ese magma, como son la composición o la presencia de cristales y de vesículas que tienden a incrementar la viscosidad, mientras que, por ejemplo, un aumento de temperatura disminuye la viscosidad. Los volátiles también ayudan a que la viscosidad de un magma sea reducida, ¿sí? Porque rompen la estructura de un fundido. Entonces, los magmas ácidos o los más ácidos tienden a ser más viscosos que los magmas básicos y tienden a desarrollar estilos eruptivos de tipo explosivos. ¿Por qué apunto a la viscosidad? Principalmente porque es el factor más importante que controla lo que son los procesos de vesiculación y de fragmentación de un magma. La vesiculación de un magma no es más que la formación y el crecimiento de burbujas dentro de ese magma y va a controlar cómo va a ser el estilo o la forma de esa erupción volcánica. Si hay una elevada vesiculación y fragmentación, la erupción va a ser de tipo explosiva, mientras que en el caso de que sea muy baja o que no exista vesiculación, las erupciones van a ser de tipo efusivas. ¿Sí? Ahí en la fotografía están los dos extremos, hacia la izquierda una erupción de tipo explosiva y a la derecha una tranquila, ¿sí? De lavas básicas. A modo general, las erupciones volcánicas se dividen en centrales y fisurales. La erupción central es cuando el magma extruye de una salida puntual y con el tiempo se va construyendo un volcán. Mientras que en una erupción fisural, el magma es extruido a través de fracturas en la corteza. Entonces vamos a ver ahora cómo se dividen los estilos eruptivos en general, las clasificaciones más comunes, ¿sí? Es importante recalcar que un estilo eruptivo no es siempre el mismo, sino que un centro eruptivo puede pasar de uno a otro dentro de ciertos límites, por supuesto, ¿sí? Los estilos eruptivos más conocidos son el hawaiano, el estroliano, el vulcaniano, peleano, pliniano, hidromagmático y surtsellano. Veamos rápidamente cuáles son estos estilos. Bueno, las erupciones hawaianas, ¿sí? Obviamente típicas de Hawái, de ahí viene su nombre, son lavas con muy poco material piroclástico, o sea, hay una alta proporción de material lábico con respecto al producto piroclástico, que es aquel que se produce por una explosión, una erupción de tipo explosiva. En general son de composiciones basálticas, justamente porque su viscosidad es mucho menor. Son erupciones tranquilas, con lavas muy fluidas y que típicamente forman lo que se llaman los volcanes en escudo, que son aquellos que tienen baja altura, pero una gran extensión. Son los típicos volcanes, como les decía, de la zona de Hawái. Y en general están relacionados a cámaras magmáticas bastante profundas. Digamos, si vamos aumentando el grado de explosividad de las erupciones, la que le sigue son las de tipo estrombolianas. Son un poco más explosivas
que las anteriores, tampoco lo son mucho y en general son intermitentes. Las lavas son en general basálticas a andesíticas. La característica de este tipo de erupción es que largan material con una trayectoria balística. En general son bombas y bloques, o sea, de mayor tamaño, y que se depositan en las cercanías de ese volcán o del centro eruptivo. No tienen columnas eruptivas muy altas ni que se mantengan en el tiempo, ¿sí? Y están asociadas a cámaras profundas o semiprofundas. Son característicos de este tipo de erupción a los volcanes del sur de Italia. Siguiendo, tenemos las erupciones de tipo vulcanianas, ¿sí? Son erupciones explosivas de muy alta velocidad y que se repiten en poco tiempo, o sea, hay muchas erupciones seguidas. Los magmas en general son andesíticos, pero con asociaciones de dacitas y de riolitas. Generan columnas eruptivas de altura media, que son entre 10 y 20 kilómetros de altura en la atmósfera, se refiere esto, y forma los característicos estratovolcanes, que son los que tenemos aquí en la cordillera de los Andes, ¿sí? En que están, esto después lo van a ver más con Javier mañana, pero en donde se intercalan depósitos piroclásticos con coladas, material de distinta naturaleza, se va intercalando y por eso se llaman estratovolcanes. Si aumentamos el grado de explosividad, tenemos lo que es el vulcanismo peleano. Son lavas extremadamente viscosas, en general de composiciones intermedias a ácidas, y que en general lo que hacen es formar un tapón en el cráter del volcán que aumenta la presión y luego con la erupción, digamos, cuando hay una alta concentración de gases, se producen erupciones muy violentas cuando destapan ese tapón. Hay algunos autores que no lo consideran como un tipo de vulcanismo en particular, sino que es una variedad entre el vulcaniano y el que le sigue, que es el pliniano. Se llama peleano por el Mont Pelé, en la isla de Martinica, ¿sí? En el Caribe, que hizo erupción en 1902 y que prácticamente destruyó toda la capital. Como les decía, las que siguen son las erupciones plinianas. Son extremadamente muy violentas y tienen una efusión continua de material en tamaño ceniza y de gases. Los magmas son muy viscosos, o sea, sus composiciones van desde generalmente más riolíticas, pero también pueden llegar a ser andesíticos. Y tienen una alta proporción de material piroclástico, o sea, material fino generado por la explosión. Generan nubes o columnas eruptivas de gran altitud, digamos, que llegan a muy alto en la atmósfera, pueden tener entre 20 y 60 kilómetros, y en general es tan grande la cantidad de material eyectado que generan el vaciamiento de la cámara magmática, generando el colapso y la formación de calderas, que también lo van a ver mañana. A partir de este tipo de erupciones se forman lo que vamos a ver más adelante, que son los depósitos de caída y las famosas ignimbritas. Volcanes de este tipo, por ejemplo, fueron el Vesubio, que hizo erupción en el año 79 a.C., y justamente se llaman plinianas porque quien describió esta erupción se llamaba Plinio el Joven, y que fue la primera descripción de una erupción de este tipo. No sabía de lo que estaba viendo, no sabían que era un volcán lo que estaba haciendo erupción. De hecho, su tío muere por acercarse a ver qué es lo que estaba pasando. Creían que era una nube. Y por supuesto, muchísimos volcanes en la cordillera en Chile son de este tipo. Después tenemos las erupciones, lo que llaman freatomagmáticas o también las van a ver como hidromagmáticas. Se producen en áreas continentales cuando el magma entra en contacto con agua. Ya puede ser un acuífero
o por ejemplo un lago que esté ubicado en el cráter, en una zona de un cráter de un volcán. Tienen una violencia extrema, pero se caracterizan porque son de corta duración, o sea, son instantáneas. Lo que pasa es que ese magma caliente, al entrar en contacto con el agua, volatiliza, se llena de gases, ¿sí? Y se desencadena una erupción muy violenta, pero que cesa inmediatamente. Por eso las columnas eruptivas son efímeras, no se mantienen en el tiempo, a diferencia de las erupciones anteriores, y las estructuras que se generan se llaman mares, que también las van a ver con Javier mañana. La que sigue, si quiere pasar, ahí está, se llaman, es otro estilo eruptivo y se llaman surtsellanas. Este tipo de erupciones son muy violentas, son catastróficas y se producen cuando el magma entra también en contacto con agua, pero en grandes volúmenes y en general ocurren en el mar, por debajo de la superficie del mar. El nombre de este tipo de erupciones proviene de la erupción del volcán Surtsey, que es una isla al sur de Islandia y que se creó por una erupción por debajo del nivel del mar y subsecuentemente se fue formando esta isla. El Krakatoa se cree que tuvo este tipo de erupción también. Y en lo que les puse en la figura es un mapita, antes, donde está marcado cómo era la isla, que está frente a Indonesia, ¿sí? Antes de la erupción de 1883, que destruyó gran parte de la isla, y a partir de eso se formó lo que se llama el Anak Krakatoa, que es como el hijo del Krakatoa, que es el que está marcado aquí, que surge a partir de esta gran erupción. Bueno, ahora sí pasemos, eso era como para darle un pantallazo de cómo son los estilos eruptivos, y pasemos a lo que íbamos a ver hoy, que son las rocas piroclásticas. Este tipo de rocas es un subgrupo, o sea, forma parte de lo que ustedes deben haber escuchado ya hablar de las rocas volcaniclásticas. ¿Cuál sería la diferencia? Las rocas volcaniclásticas se refieren a cualquier material o agregado que esté formado por fragmentos volcánicos y no importa cuál ha sido el modo de formación. Por ejemplo, una autobrecha. Cuando ustedes tienen una lava que está fluyendo y se enfría y se va fragmentando y el material sigue fluyendo y se van mezclando esos fragmentos con la misma lava, no es una roca piroclástica, pero sí volcaniclástica, ¿sí? O lo mismo también si es una roca sedimentaria, con procesos sedimentarios, en donde el material involucrado es volcánico. Mientras que cuando hablamos de rocas piroclásticas, lo que estamos diciendo es que esas rocas se formaron por material ígneo que fue desagregado, depositado y después amalgamado, pero que siempre fue producido por una erupción de tipo explosiva, ¿sí? Entonces veamos lo que veníamos hablando antes, que es la vesiculación de un magma. La vesiculación comienza con la sobresaturación de los componentes volátiles de ese magma, después va a comenzar la nucleación y el crecimiento de las burbujas hasta que se produzca la fragmentación de las paredes de las burbujas. Veamos qué son estos procesos. Ustedes saben que en los magmas el agua es el volátil dominante, ¿sí? Y está disuelto en ese magma. Pero a medida que disminuye la presión, los volátiles se empiezan como a separar de ese magma y esto es lo que se dice, digamos, en ese proceso es lo que se llama sobresaturación del magma, ¿sí? Cuando ocurre esto, que es cuando el magma empieza a ascender en el conducto, se conoce como primera ebullición. Pero además en ese magma están formándose cristales, están cristalizando minerales y eso hace que en el líquido residual empiece a concentrarse en volátiles que no entraron en las estructuras cristalinas de los primeros minerales formados. Y esto se le llama segunda ebullición.
Una vez que el magma se sobresatura en volátiles, comienza lo que es la nucleación y el crecimiento de burbujas. O sea, al igual que como crecen los cristales, de la misma manera van creciendo burbujas, o sea, se produce la difusión del gas y se van uniendo esas moléculas de gas para ir formando burbujas dentro de ese magma, que no van a crecer, por supuesto, indefinidamente. ¿Por qué? Porque van a depender de la cantidad de volátiles que tenga el magma, o sea, de que se siga aportando volátiles a la burbuja para que pueda seguir creciendo. También ocurre que a medida que aumenta la cantidad de burbujas, o sea que hay una exsolución de volátiles, la viscosidad del magma va aumentando y por ende la difusión se hace más difícil. Entonces las burbujas van a crecer hasta un cierto punto. Y en el momento en que la presión dentro de la burbuja supere a la presión del magma que la está rodeando, que viene a ser en la figura lo que está pintado de gris, ¿sí? Que es el magma, en el momento en que esa presión sea superada, va a ocurrir que se van a fragmentar las burbujas, se van a romper los tabiques que las están separando y se va a generar una erupción de tipo explosiva. Veamos entonces cómo sería un esquema muy sintetizado de este tipo de erupciones. Tenemos, no sé si ven aquí el cursor que estoy marcando, sí, el reservorio magmático. En la parte superior del reservorio, en la cúpula, y en la parte inferior del conducto es la zona donde se produce la sobresaturación, ¿sí? Ahí es donde empiezan a formarse todas las burbujas. Y en la parte superior, a medida que la presión se libera, ¿sí? Que hay un alivio de presión, estas burbujas adquieren mayor presión interna y en la parte superior del conducto es donde se produce la fragmentación del magma, ¿sí? Y lo que tenemos por fuera, ya en la atmósfera, que es todo el material eyectado, que son partículas sólidas y gases calientes, es lo que se conoce como columna eruptiva o nube eruptiva, ¿sí? Y como ya les había dicho, este tipo de erupciones son características de magmas viscosos, o sea, más bien de características ácidas, ¿sí? De intermedias a ácidas. Ahora veamos cuáles son los componentes que van a formar los depósitos piroclásticos. Estas rocas pueden estar compuestas por fragmentos líticos, que se les llama litoclastos, que pueden ser de tres tipos: cognatos, accesorios o accidentales. Los cognatos son los que derivan del mismo magma que se produce en la erupción, por ejemplo, del conducto, ¿sí? Es el mismo magma de ese mismo reservorio, pero que de una erupción anterior y que ya está frío, cristalizado. Pueden ser accesorios cuando son fragmentos de la roca de caja de ese centro eruptivo, o pueden ser accidentales, puede ser cualquier tipo de roca que es recolectada del sustrato a medida que se desplaza un flujo piroclástico. En el caso de la fotografía, lo que ustedes están viendo aquí en gris y acá chiquititos también, son litoclastos de rocas metamórficas de la formación punco-viscana, que es el basamento metamórfico de toda la región del noroeste argentino, ¿sí? Esto es un centro eruptivo de ramadas en la Puna, ¿sí? Entonces, en este caso, el litoclasto vendría a ser de tipo accesorio. ¿Por qué? Porque es la roca de caja de toda la región. Otro tipo de componentes son las pómez, ¿sí? Que no es nada más ni nada menos que vidrio volcánico altamente vesiculado, ¿sí? Esas vesículas se generan por la exsolución de volátiles y van a variar en formas, en tamaños, si son elongadas o no. En esta fotografía, si ven, aquí teníamos en gris los litoclastos de Punco Viscana, pero estos de aquí en color clarito son pómez. Y no sé si van a llegar a ver, pero hay como pequeñas líneas, esas son las vesículas, porque son vesículas de tipo elongadas. Y acá se ve un corte delgado de cómo se vería con nícoles paralelos una pómez, ¿sí? Por supuesto es todo vidrio, si cruzamos nícoles se ve isótropa.
Otro tipo de componentes son los fragmentos de vidrio, que se llaman vitroclastos o trizas vítreas. Son partículas de vidrio volcánico que formaban los tabiques que separaban las burbujas, ¿sí? Y que fueron fragmentados. Son estas formas acá que aparecen en blanco en la fotografía, con una forma estrellada, ¿sí? Esto es como si hubiera sido la burbuja y cuando se fragmentan esos tabiques forman las trizas vítreas. Y por último, otro de los componentes son cristales o fragmentos de cristales que se les llama cristaloclastos. Sí, por supuesto que se han desarrollado, se han formado en la cámara magmática previamente a la erupción y pueden estar presentes tanto en las pómez como en toda la matriz del depósito. Acá hay una fotografía que no sé si llegan a distinguir ahí el límite, hay un cambio de color, ¿sí? En la foto de este corte delgado. De este lado es una pómez y si ven hay cristales de plagioclasa, de cuarzo, esto parecen algunas horblendas, mientras que de este lado es la matriz y también está compuesta por cristales que en general están fragmentados debido a la erupción. Veamos algunas clasificaciones generales, ¿sí? Esto es muy común que ustedes los vean en los libros y se refieren de manera general ya sea al tipo de material piroclástico o al tamaño de los fragmentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una roca, esto se utiliza igual que un QAP, ¿sí? Tenemos en los extremos fragmentos líticos, vidrio o cristales. En función de cuál sea el que predomine, se van a llamar toba lítica, toba vítrea o toba cristalina. Mientras que si queremos clasificarlos en función del tamaño de las partículas, tenemos otro triángulo en donde ceniza son tamaños menores a 2 milímetros, lapili de 2 a 64 milímetros y bombas y bloques son aquellos fragmentos que tienen más de 64 milímetros. ¿Qué diferencia tienen entre bombas y bloques? Que las bombas son de formas redondeadas, mientras que los bloques son angulosos. Esto está haciendo referencia a cómo era la temperatura cuando fueron eyectados. Una bomba es magma que ha sido eyectado de manera caliente y que se enfrió en la atmósfera mientras iba rodando y por eso adquiere formas redondeadas. Mientras que un bloque era material que ya estaba frío y que fue fragmentado por la erupción. Como ustedes ven, digamos, este tipo de clasificación es muy general, pero no nos está diciendo nada de cómo ha sido el proceso de generación de ese depósito o de esa roca. Entonces, hoy en día, los que trabajan con rocas piroclásticas, más que usar ese tipo de clasificaciones demasiado generales, ¿sí? Lo hacen en función de cómo fue el transporte y la depositación y se los agrupa en 3 variedades genéticas, o sea, cómo se ha formado ese depósito. Y los dividen en, a grandes rasgos, depósitos de caída, depósitos de flujos piroclásticos y depósitos de oleadas piroclásticas. Vamos a ver características de estos tipos, ¿sí? Primero empecemos entonces por los depósitos de caída. Este tipo de depósito, como su nombre lo está diciendo, ¿sí? Se originan por la acumulación del material piroclástico que cae después de que es eyectado hacia la atmósfera en una erupción de tipo explosiva. Acá tenemos la columna eruptiva, ¿sí? Y este material que permanece aquí en la atmósfera va a ir cayendo por gravedad, ¿sí? Este tipo de depósito es típico de erupciones plinianas, o sea, bien, muy explosivas, y cuando se generan en erupciones de tipo estrombolianas, en realidad se forman en las cercanías del volcán porque es material que es eyectado y que cae cerca, no puede ser transportado muy lejos. Pero aquellas que se forman a partir de la caída del material desde la nube eruptiva tienen ciertas características como que pueden abarcar grandes extensiones, ¿sí? Cómo sea el tamaño del depósito, el espesor, la forma, hacia dónde se va a distribuir, va a depender de distintos factores como son la cantidad de material arrojado a la atmósfera, la velocidad de la expulsión y cómo son los vientos en el momento en que el material se mantiene en la atmósfera, ¿sí?
deben haber escuchado y leído de muchísimos volcanes en Chile que mientras estuvieron haciendo erupción, las cenizas llegaron a Buenos Aires. ¿Sí? Si nosotros acumuláramos ese material, con el tiempo formaría un depósito de caída. Aquí está representado, ¿sí? Con el viento en este sentido, hacia la derecha, y cómo va a ir cayendo el material. ¿Qué características tienen los depósitos, que son los que están en la fotografía? Que los componentes se van a ir depositando uno a uno tras otro solamente por gravedad, ¿sí? En general cubren de manera uniforme toda la topografía y van a mantener el espesor constante por muchos kilómetros. Pero obviamente más cerca de la fuente el espesor va a ser mayor y a medida que se alejan, justamente porque los vientos las van arrastrando, pero es menor la cantidad de material, el depósito va a tener menor espesor. Cuando hay estratificación, está relacionado a que haya cambios en la intensidad de la erupción. Este tipo de erupciones explosivas en general no ocurren una sola vez, sino que se mantiene la columna eruptiva durante varios días y semanas en el aire. Y eso sucede porque son erupciones repetidas que van aportando nueva cantidad de material a la columna y le aportan energía y temperatura, ¿sí? Esas partículas que salen están muy calientes. Entonces eso va manteniendo la energía del sistema y hace que esa nube eruptiva se pueda mantener en la atmósfera. Entonces, si ustedes pensando en gravedad, las primeras partículas que van cayendo son las más pesadas, las de mayor tamaño, la secuencia va a comenzar por partículas más grandes y va a ir decreciendo el tamaño. Pero si se produce un nuevo aporte de material, una nueva erupción, ¿sí? En el sistema, vuelve a ser eyectado nuevo material y nuevamente empieza de material grueso a fino. Esa ritmicidad es lo que puede originar una estratificación. Este es un depósito que se llama en Centro Eruptivo de Tocomar y Ramadas, los dos en la Puna. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos acá? Más fotos de depósitos, ¿sí? Aquí es lo que les decía, por ejemplo, el tema del material más grueso en la base, más fino en la parte superior y comienza nuevamente con material un poquito más gruesa. De todas formas, todo el depósito tiene tamaño de cenizas. En general son todos materiales finos, ¿sí? Que pueden ser arrastrados justamente por el viento y llevado a grandes distancias. En general, los depósitos son inconsolidados. ¿Y eso por qué? Porque el material se enfría en la atmósfera y cuando cae a la superficie ya está frío, por lo cual el depósito no se amalgama, ¿sí? Es friable, se desarman. En general, bueno, dijimos que están bien seleccionados y que son clastos soportados, o sea, prácticamente no hay matriz entre medio de los componentes de ese depósito, ¿sí? Cuando hay fragmentos de mayor tamaño que son eyectados, o sea, tamaño de bloque o de bomba, ¿sí? Se recorren trayectorias en general balísticas y generan lo que se llaman estructuras de impacto, que es esto que está aquí al lado de la lapicera, que ven cómo lo pliega al depósito que ya se había depositado, valga la redundancia, antes, ¿sí? Y abajo lo que tenemos es unas fotos de corte delgado de un depósito de este tipo, en donde se ve que están compuestos por pomes, ¿sí? Que son estas en la foto con licoles cruzados en negro, o aquí medio en marroncito. Aquí hay un fragmento lítico, cristales, ¿sí? Y no hay, si pueden ver en esta fotografía, matriz entre medio de los componentes. Pasemos al otro tipo de depósitos, que son los de flujos piroclásticos. Digamos, estos flujos se caracterizan porque tienen una alta concentración de partículas y se dividen principalmente en dos tipos, los depósitos de coladas de bloques y cenizas y las famosas ignimbritas. Veamos el primero, que es un depósito de coladas de bloques y cenizas. Se forman cuando se produce el colapso, ya sea por gravedad o por una explosión, de un domo, o sea,
magma que ha ido solidificando, ya sea en el tope de un volcán o en las laderas, y que puede caerse, ya sea por gravedad o por una explosión. Justamente como el material era un material lábico que se ha formado con anterioridad, en general son monolitológicos. Están muy mal seleccionados, el tamaño del material es más bien de tamaño de bloque y hay muy poca matriz de tamaño fino, de tamaño ceniza. Aquí hay unas fotos características. Estos bloques, que ven son de gran tamaño, suelen desarrollar durante el enfriamiento este tipo de diaclasado prismático o esto aquí que se llama corteza de PAM. Son muy pobres en pómez, justamente porque era una lava que se había enfriado anteriormente, ¿sí? Y aquí hay una foto de un corte delgado en donde, como les decía, se ve que son monolitológicos. Si ven acá, hay fragmentos con la misma composición de lo que es la escasa matriz en el depósito, con los mismos cristales, con los mismos minerales, no varía la composición. Pasemos ahora. Y ahora veamos entonces lo que son las ignimbritas, que son las más conocidas, las más nombradas o de mayor extensión, que cuando hablamos en general de rocas piroclásticas, a todo el mundo lo que se le viene a la cabeza son las ignimbritas, ¿sí? Estas rocas se producen por el colapso de la columna eruptiva. Si ustedes ven acá en el primer dibujo, se genera la erupción, la parte más alta de la nube que es arrastrada con el viento, a la larga va a generar un depósito de caída, pero la columna aquí se va manteniendo. Como yo les venía diciendo, a lo largo de los días o semanas o lo que dure la erupción, nuevo material es aportado hacia la atmósfera y es lo que mantiene la energía de esa columna eruptiva. Pero llega un momento en que, ya sea porque se dejan de producir estas erupciones, pequeñas erupciones intermitentes, o bien porque la misma nube va entrampando aire de la atmósfera, se va enfriando y va perdiendo energía, que se produce el colapso de esa nube eruptiva, que es lo que está representado en el segundo dibujo. Ese colapso genera lo que se llaman los flujos piroclásticos que se deslizan por la superficie del terreno. ¿Qué característica tienen estos flujos? Que son de muy alta temperatura, pueden llegar a 800 grados centígrados y adquieren altas velocidades. Entonces pueden recorrer muchas distancias, pero por supuesto si encuentran un alto topográfico se desvían. Entonces es muy común encontrarlos en zonas de valles o de depresiones. En general, los grandes depósitos ignimbriticos no están asociados tanto a volcanes, a estratovolcanes, sino más bien a erupciones a partir de calderas, ¿sí? Y que ya les había dicho que Javier les va a contar un poquito de calderas mañana. ¿Cuáles son las composiciones de las ignimbritas? Por supuesto, riolíticas, ¿sí? Pero también hay andesíticas, dacíticas. Y es muy raro que ocurra una ignimbrita basáltica. Sin embargo, hay algunos ejemplos en el mundo y se considera que debe haber estado asociada esa erupción al contacto del magma con el agua. Pero esto es muy raro. En general son, por supuesto, de composiciones ácidas para poder generar o para que ese magma desarrolle una erupción de tipo explosiva. Veamos los componentes, ¿sí? De una ignimbrita. Acá hay una foto de un depósito en donde se puede ver que hay un lítico que puede ser accesorio o accidental, no sabemos en este caso, que es este grisecito de acá. Un lítico cognato, porque ven que es de una roca volcánica, ¿sí? O sea, es del mismo centro eruptivo de donde se generó este depósito, y pómez. Y en la parte de la matriz, o sea, en el material de tamaño ceniza, en el material fino, es muy común encontrar trizas vítreas y cristales.
Cuando los vemos a estos depósitos, en general son macizos y no tienen una estratificación, aunque a veces puede haber como una ligera selección porque los líticos, que son más pesados, más densos, tienden a irse hacia la base del depósito y las pomes, que son livianas, tienden a flotar, ¿sí? Pero es algo eventual. En general son de características más bien macizas, a diferencia de los depósitos de caída. Y una característica, ¿sí?, de las ignimbritas es que se forman estos tubos que se llaman pipes. Son los que se ven acá en la foto de abajo a la derecha, de un color más un marrón, un amarronado, color cobrizo. Y si ven el detalle acá con mi dedo, está relleno por material grueso. Esos pipes se forman cuando los gases que están en la base del depósito quieren escapar o escapan hacia el tope del depósito, arrastran el material fino y en esos conductos queda solamente un material un poquito más grueso. Como ven, igual es bastante fino si ven en comparación con mi mano. Algunas fotos de corte delgado al microscopio. Acá pueden ver que hay una pómez en la primera fotografía y líticos, ¿sí?, con una matriz fina entre medio. Si hacemos un zoom, que es la foto de abajo a la izquierda, de esa matriz, vemos que está formada por cristales. Y un zoom a la parte más fina del tamaño ceniza, que es la parte parda en esta fotografía, está en la foto de la derecha, se ve que hay trizas vítreas dentro del depósito. Todo este material fino es vidrio volcánico, ¿sí? Bueno, y veamos el último de los depósitos que yo le había mencionado. Habíamos visto entonces depósitos de caída, depósitos de flujos piroclásticos, donde están las ignimbritas, y el último es son los depósitos de oleadas piroclásticas. Acá no vamos a entrar, hay muchísimas otras clasificaciones que los dividen dentro de esto, pero con lo único que ustedes sepan es que pueden estar relacionados a erupciones hidromagmáticas o freatomagmáticas, o bien pueden estar relacionados a ignimbritas, a flujos ignimbriticos, ¿sí? ¿Qué características tienen estos flujos y por qué se los diferencia de las ignimbritas? Es porque son flujos muy diluidos, tienen mucha menos cantidad de partículas con respecto a gas que los flujos ignimbriticos. Debido a que tienen una baja densidad y adquieren una alta velocidad, no están restringidos topográficamente a diferencia de los flujos ignimbriticos y van formando un manto sobre la topografía. Esto hace que sean tremendamente destructivos. Las ignimbritas también lo son, pero este tipo de flujo arrasa con todo lo que encuentra sobre la superficie. Es lo que quema campos enteros, quema todo lo que encuentra a su paso, tienen una muy alta temperatura. Y una característica que tienen estos flujos que se forman a partir de ignimbritas es que se desprenden del flujo ignimbrítico y pueden adquirir cualquier otra dirección diferente a la que llevaba la ignimbrita. O sea, se diluye el material y se desprende como una entidad independiente, ¿sí?, tranquilamente hacia otra dirección de la que uno puede ir viendo que se dirige el flujo ignimbrítico. Y en el caso, que como les decía, de que estén relacionadas a una erupción hidromagmática, en general ese flujo se dispersa de manera radial desde el centro donde se produce la erupción. ¿Qué característica tienen estos depósitos? Como son tan diluidos, se comportan como si fueran agua prácticamente y generan depósitos que parecen fluviales. ¿Sí? Se forman dunas y antidunas, ¿sí?, que las ven acá. Generan estratificación dentro del material, en el material y pueden tener también estructuras de impacto, no sé si la ven ahí en gris, que está plegando o impacta sobre las capas que ya se depositaron. Tienen justamente, al igual que el agua, ¿sí?, en un depósito fluvial, tienen una buena capacidad de selección de ese material, lo cual genera esa estratificación.
Bueno, y esto ya para terminar, solamente para comentarles, y porque por ahí lo van a ver cuando están leyendo sobre este tipo de rocas, estas fotos que yo les mostré en los cortes delgados y los depósitos son relativamente modernos, ¿sí? Son dos depósitos cuaternarios, pero cuando trabajamos en un área más antigua, es muy común que estas texturas y estas estructuras que están tan lindas para verlas en los depósitos modernos, estén obliteradas en los depósitos más antiguos, lo cual hace muy difícil el trabajo. Por eso es muy importante conocerlas cómo son sin modificación, las estructuras originales, para poder reconocerlas cuando hay procesos que las afectan, que son variados. Puede haber desvitrificación del vidrio, otro que se llama cristalización por fase vapor, alteración hidrotermal, diagénesis, deformación, metamorfismo, son numerosos los procesos. Pero yo solamente les quería mencionar, porque es muy común que lo lean en la bibliografía, algunos términos como son las ignimbritas soldadas. ¿Que a qué hace referencia esto? Como el depósito ignimbrítico o ese flujo ignimbrítico está muy caliente, la parte inferior del depósito en general se compacta y se comporta de manera dúctil. Y eso hace que todos los componentes de ese depósito, el vidrio, las pomes, todo lo que está caliente, se elongue, se aplaste, genere como el desarrollo de una foliación, que por supuesto no es metamórfica, ni es flujo, sino solamente por esta compactación y un comportamiento plástico del material. Y esas pomes, que son estas que están acá en gris, aplanadas, se les llama fiames, que es muy común que escuchen cuando lean una descripción de ignimbritas, que hablen de las fiames. Y a toda esa textura que presenta esa orientación se conoce como textura eutaxítica. ¿Cómo se vería esto al microscopio? Acá tenemos una ignimbrita soldada, ¿sí? Con una textura eutaxítica. Esto de aquí es una pómez, que si ven, está toda aplanada. Si yo hago un zoom, la fotografía de la derecha de esa pómez, se ven que las vesículas también están elongadas, todas aplanadas, y en el caso de un zoom en esa matriz, se ven trizas vítreas, que son estos blanquitos de acá, totalmente que han perdido su forma. ¿Sí? Esta es una ignimbrita dacítica del Cerro Blanco, también en la Puna catamarqueña. ¿Sí? Y un caso extremo de soldadura, digamos, cuando ya se comporta muy plásticamente ese depósito ignimbritático, puede perder totalmente el aspecto de una roca piroclástica y hasta parecer como en estas fotografías que fuera metamórfica, pero no lo son. Y este tipo de depósitos se conocen como ignimbritas reomórficas, ¿sí? Pueden generarse pliegues, lineaciones, haber indicadores cinemáticos, o sea, de cómo ha sido el movimiento del flujo, pero no hay proceso de formación aquí, sino solamente de desplazamiento, compactación y un comportamiento plástico. Creo que con eso era lo último. Sí, ahí, bueno, después les voy a pasar el PDF, está la bibliografía. Las microfotografías es una cartilla de un curso de vulcanología que dan en Salta, ¿sí? Las tomé de la cartilla de Arnocio, de Marcelo Arnocio. Y bueno, y hay libros en general que tratan estos temas y que pueden encontrar más sobre este tipo de depósitos. El de la foto es el volcán Tugle en la Puna con toda la colada. Y es ahí, estoy sentado en una parte de la colada, que era, si no mal no recuerdo, de composición andesítica basáltica, una cosa por el estilo. Ven, es un volcán, o sea, una erupción nueva desde el Holoceno. Bueno, preguntas, a ver cómo salgo de acá. ¿Hablé mucho? Más o menos. Impecable, Laura. A ver, esperen que no los veo. ¿Cómo vuelvo ahí? Acá estoy. Bueno, espero que hayan entendido. Si tienen dudas, preguntas. Chicos. No, ¿Es para ustedes? no. No, profe.
No, bueno, igual después le paso el PDF, cualquier cosa. Y las preguntas. Han entendido todo. Yo creo con que estén entendiendo y que se le empiecen a grabar en la cabeza el término de textura eutaxítica y nimbrita, que son todos términos nuevos, hemos cumplido la tarea, pues ha estado bien la presentación, Laura. Eso, muy importante la Bueno, nimbrita, pues están en todos lados. en Eso, todos cuando lados uno va menos a un aquí, ambiente acá. volcánico hay nimbrita, entonces hay que Así saberla es. buscar y se encuentran fácil. Así que, como para tener una idea, y todo eso se va al microscopio. Eso es lo interesante, que si uno se pone a analizar roca volcánica, a veces te empezaba a quedar con la duda si un FIAM, otro término también interesante a recordar, ese FIAMS, como para que empiece a quedar, y cuando uno, como vos dijiste, lee la bibliografía, asocia un FIAMS a qué tipo de depósito es. Eso es lo que hay que empezar a entender en petrología, me parece. Y estuvo muy lindo, a mí me gustó. Bueno, gracias, Javier. Chicos, Bueno, ¿estamos? chicos, Bueno,